Buenos días, profesor Benito Rosas. Mi nombre es Ruth Aguilar Queirolo. Soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Continental. Como parte del primer producto académico del curso de técnicas proyectivas, el día de hoy voy a exponer el siguiente tema: hipótesis y enfoques del psicoanálisis, técnicas proyectivas, definición. Como primer punto, usted nos pide hacer la diferencia conceptual de la teoría topográfica y la teoría estructural del psiquismo y la psicología psicodinámica de Sigmund Freud. Yo lo he dividido de la siguiente manera. Teoría topográfica. Está dividido en tres ámbitos en lo mental: el inconsciente, en el cual se encuentran los deseos, los sentimientos, los pensamientos, los acontecimientos reprimidos, que no se pueden recordar o aceptar de manera consciente. El preconsciente, que permite el acceso a la conciencia, pero es más del inconsciente. Está constituido por pensamientos, por recuerdos y aprendizajes de lo que no somos totalmente conscientes. El consciente lo conforma todo aquello de lo que nos damos cuenta: conocimientos del mundo exterior y de nosotros mismos. Es la percepción, el pensamiento. En la teoría estructural se encuentran tres estructuras. Está el ello, que es la instancia más antigua y comprende todo lo que se hereda al nacer, y está representado por los impulsos o las pulsiones más primitivas. Luego tenemos el superyo, que representa los pensamientos morales y éticos, y consta de dos subsistemas. Está la conciencia moral, que es la capacidad para la autoevaluación crítica y reproche. Luego el ideal del yo. La autoimagen ideal consta de conductas aprobadas y recompensadas. Luego tenemos el yo, que evoluciona a partir del ello, intermediario entre este y el mundo externo. Actúa como consecuencia moral y censura, razón y la reflexión. Luego se rige por el principio de la realidad. Como siguiente pregunta, usted nos pide que hagamos la diferencia clara y concreta de los conceptos de técnicas proyectivas y test proyectivos mediante una tabla de doble entrada. Y yo lo he desarrollado así. Las técnicas proyectivas es el concepto, es el conjunto de técnicas que reúne información surgidas en el modelo psicodinámico. Es un inicio, en un inicio se desarrollaron para investigar el inconsciente del sujeto, pero luego fueron aplicándose a la valoración cognitiva del sujeto y evaluar la forma en que éste piensa. Van a provocar respuestas subjetivas, instrumentos considerados sensibles para revelar aspectos inconscientes de la persona. El objetivo es conocer el porqué de las cosas, traspasar el umbral de lo consciente, evaluar de forma global a la personalidad. Está clasificado siguiendo parámetros estructurales, en el cual el sujeto debe estructurar o dar significado a estímulos visuales que se le van presentando. En las temáticas, y a partir de la presentación visual de unas láminas, se ha de narrar una historia. En las expresivas, se pide al sujeto algún tipo de producción, que generalmente van a ser dibujos. En las constructivas, el individuo recibe un material que debe organizar, y en las asociativas, que va a consistir en asociar libremente ante o contemplar distintos materiales. Los test proyectivos, como concepto, ellos van a formar parte de la personalidad. Los aspectos que se proyectan son conscientes e inconscientes. Se basan en la concepción del individuo como un todo, es holístico. Trabajan con un método estandarizado y no se pueden descartar los factores subjetivos. Y el objetivo de este es que los estímulos del test sirven como una pantalla en la que el sujeto proyecta sus propias ideas, favorecer el conocimiento de la personalidad individual reflejada en la conducta, explorar la personalidad con el propósito de llegar a los niveles más profundos del sujeto. Están clasificados en dos tipos: verbales, que consiste en la presentación de una serie de láminas que van a variar en función del tipo de test y la edad del sujeto. El sujeto tiene que describir lo que ve o crear una historia. En los gráficos, el sujeto dibuja aquello que se le ha indicado de forma libre. Como tercer punto, usted nos pide establecer el análisis y relación del término hipótesis proyectiva con las técnicas proyectivas. Yo lo he organizado de la siguiente manera: que para poder saber, tener un análisis o definición de hipótesis proyectiva, tenemos que saber lo que es proyección, cuyo concepto nace de la perspectiva freudiana, que es un mecanismo primitivo. El individuo interpreta lo que ocurre alrededor y tiene que ver con lo interno de la persona.
La persona, al interpretar lo que hace a su alrededor, lo hace a través de la proyección. Freud decía que es un mecanismo de defensa y va a atribuir a otros aquellas ideas, pensamientos, sentimientos que el individuo no reconoce como propios. La hipótesis proyectiva, entonces, ¿qué es? El sujeto percibe en función de su estructura de personalidad y de las características de su mundo interno, a través de fantasías, mecanismos de defensa y relación de objeto. Fue formulada por Frank en el año de 1939 y constituye en el sujeto básico de estas técnicas. Puede enunciarse: toda actividad de un individuo lleva en sí el sello de su individualidad, un supuesto isomorfismo. Es una hipótesis y se dice que es posible que el psicoterapeuta induzca al individuo a revelar su verdadera personalidad. Existen las técnicas proyectivas para que el especialista pueda inducir al individuo a proyectar. Aquí van a intervenir las técnicas proyectivas. Bueno, profesor, muchas gracias y espero haya sido claro a pesar del poco tiempo para poder exponer mi trabajo. Muchas gracias.